Damos la bienvenida a este viernes de ayuno y oración que como ya todos sabemos, nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia tiene programado para el último viernes de cada mes, ¿verdad? El Señor les dé muchas bendiciones a sus vidas y que este tiempo nos permita escuchar, estar dispuestos con un corazón dispuesto a lo que el Señor nos manda por medio de su palabra. Este es el primer devocional del día y les pido por favor que me acompañen en oración para poner ese tiempo en manos de Dios. Gracias, Padre, porque estamos aquí, tus hijos, Señor, esperando que nos traes tú con tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, ayúdanos a que nuestro corazón, Señor, sea receptivo a lo que tú nos mandas, Señor, y que podamos, Señor, aplicar a nuestra vida cada una de las palabras que tú nos envías, Señor. Te pedimos que de principio a fin, Señor, tú guíes por medio de tu Espíritu Santo este devocional, Señor, que es para tu honra y gloria. Bendice a cada uno de los hermanos, a los que están conectados, a los que están por conectarse, Padre, a cada una de nuestras familias, Señor. Bendice, Padre, a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. A continuación, hermanos, vamos al himnario con con nuestro himnario, perdón, celebremos su gloria, eh, que nos trae la palabra de Dios, nos traen nuestros hermanos del coro. El himno número 329 del himnario Celebremos su Gloria se titula Fuente de la Vida Eterna. La bendición de Jehová es la que enriquece, nos dice el libro de Proverbios 10:22. Cantemos al Señor con gozo. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia eterna, te
A continuación, hermanos, vamos a pasar al devocional, que el tema es el llamado de Dios y el versículo clave es Romanos 11:29. Les pido por favor que me acompañen en oración para que el Señor guíe cada una de las palabras que están escritas acá. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que todo lo que hacemos para ti es para tu honra y gloria, Señor. Ayúdanos a discernir, Señor, y entender cada una de las palabras que tú nos envías por medio de tu santa palabra, Dios. Bendice este tiempo, Señor, y ayúdanos, Señor, a que realmente esta palabra pegue en nuestros corazones, Señor, y que seamos nosotros unos receptores, Señor, y podamos aplicar esta palabra también, Señor, a nuestra vida, Dios. Padre, en el nombre de Señor Jesucristo, amén y amén. El tema es el llamado de Dios. Y como le mencionaba, el texto clave es Romanos 11:29, el cual dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermanos, nosotros estamos, bueno, les voy a iniciar con una pregunta. ¿Estamos realmente atentos al llamado de Dios? ¿Estamos escuchando realmente lo que Dios eh, nos llama Él a nosotros? Una de las cosas para lo que Él nos llama y normalmente no estamos atentos es al servicio. Normalmente nosotros buscamos, eh, yo puedo decir, pretextos o excusas para eh, no aceptar ese compromiso que Dios nos pide o espera de nosotros. Esperamos estar en una etapa diferente en mi vida, esperamos estar en una edad diferente a la que estoy, esperamos estar en otra posición económica, esperamos tener más tiempo, bueno, etcétera, 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 etcétera. Hay un montón de etcétera. Y no nos damos cuenta que en ese tiempo que estamos esperando, lo que estamos perdiendo es tiempo, energías, fuerzas y otros aspectos que inevitablemente con el paso de los días se van perdiendo. O sea, es inevitable el paso del tiempo y de la edad, y nosotros dejamos escapar ese tiempo precioso en servir y escuchar ese llamado que Dios nos hace. También otra de las cosas es que nos consideramos indignos a servirle. Realmente sí lo somos, o sea, nadie es digno de- del Señor Jesucristo o nuestro Dios Padre por nuestros pecados, pero tenemos al Señor Jesucristo, que Él intervino por nosotros sin merecerlo, y en la cruz se llevó nuestros pecados. Si nosotros reconocemos ese sacrificio de amor hacia nosotros, ese regalo que el Señor nos dio, Cristo nos vuelve dignos al Padre y podemos servirle. Aunque tenemos que tener claro que esa deuda que adquirimos con el Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario es impagable, pero sí es obligación nuestra como hijos de Dios el servirle, y, y en obediencia también tenemos que hacer. A través de la palabra de Dios podemos ver ciertos ejemplos de algunas personas que, a pesar de sus debilidades, de sus flaquezas, de sus fallas, fueron asimismo utilizadas por Dios. Porque tenemos que tener una claridad que el único perfecto es Dios. El único hombre perfecto que ha puesto sus pies sobre esta tierra llena de imperfecciones es Jesucristo. Entonces, no esperemos a tener una vida perfecta para empezar a servirle a Dios. Tenemos que primero reconocer que no podremos por obras hacer nunca nada que agrade al Señor. Pero el Señor Jesucristo, cuando nosotros reconocemos ese sacrificio, Él, a través de su Espíritu Santo,
nos da discernimiento, nos guía y nos ayuda a que nosotros brindemos ese servicio que el Señor espera de nosotros. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Primero les pido que me acompañen la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 27 y 28, que dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hermanos, nosotros somos todo eso. Nosotros somos parte de lo necio del mundo. Nosotros hemos sido parte de lo débil del mundo. Y Dios, en su infinito amor, en su misericordia, nos permitió, a través de ese sacrificio del Señor Jesucristo, pasar a otra etapa en nuestra vida. Entonces, eso para nosotros debe de representar un compromiso. Muchas veces nosotros, con personas que se han portado demasiado bien con nosotros, buscamos la manera de agradarles por compromiso, por agradecimiento, pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos un Dios que hizo algo que nadie va a poder hacer y no lo vamos a poder pagar nunca. Y no valoramos de la misma manera ese compromiso que nosotros hacemos con nuestro, que deberíamos hacer con nuestro Padre. Vamos a iniciar. David, uno de los ejemplos que estamos mencionando, tenía la aprobación de Dios en todo lo que hacía. Perdón, David tenía él era aprobado por Dios en todo lo que hacía, porque él le servía de corazón. Pero vemos ejemplos de la Biblia donde nosotros podemos ver que David se dejó llevar por sus deseos. Vamos a leer en 2 Samuel 11:2, que dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Si continuamos la lectura de ese capítulo, nos vamos a dar cuenta que Betsabé, que a la larga también fue la mamá de Salomón, pero en ese momento Betsabé estaba casada. ¿Y qué hizo David? Mandó a matar al esposo de Betsabé siguiendo sus pasiones. Y eso le trajo muchas consecuencias a la vida de David. Una de ellas, la muerte de su primer hijo. Como él le hemos leído, o sea, como podemos terminar de leer en el capítulo, David, a pesar de esto, fue usado por Dios. ¿Qué representa David en la Biblia? Es lo que Dios, todo lo que le usó, a pesar de que ese es un ejemplo de de una de las muchas fallas que tuvo David. Pero una de las cualidades importantes de David era su humildad para reconocer cada vez que se equivocaba y cada vez que él fallaba, y su genuino arrepentimiento. Él era consciente de su falla y realmente sufría por haber fallado y pedía perdón a Dios. Siempre siguiendo la lectura bíblica, en 2 Samuel 8:15 dice: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. O sea, lo que les mencionaba, a pesar de su falla garrafal, que ahí hubo adulterio, hubo lujuria de cierta forma, porque él, al ver bañándose a Betsabé, le despertó instintos a él, o le despertó esas pasiones que eran prohibidas. Y también hubo un asesinato. Y hubo una infinidad de fallas a raíz de una sola. Esa entrada que se le da a Satanás nos provoca muchas veces otras fallas. Pero a pesar de eso, de sus, de su falla o de sus fallas, David fue usado grandemente por Dios. Otro ejemplo, Moisés. Todos conocemos la historia cuando él se enfureció y porque vio un capataz egipcio golpeando a un esclavo hebreo. Lo mató
y lo enterró. Así como dice Éxodo 2, 11 y 12, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que aparecía nadie, lo mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Y qué pasó después? O sea, un asesinato. A pesar de ese asesinato, Dios usó a Moisés para llevar a los israelitas fuera de Egipto. O sea, el asesinato fue antes de lo que Dios usó a Moisés como líder de los israelitas para poder salir de Egipto hacia la tierra prometida. En Éxodo 3:15, en la palabra de Dios nos dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ahí el Señor le está dando una misión a Moisés, a pesar, como ya vimos un ejemplo, a pesar de que, como dice la palabra de Dios, eh, estaba, eh, permítanme, estaba eh, fue utilizado por Dios. Vamos a ver otro ejemplo, el de Pedro. Pedro negando a Jesús, que es una historia que todos hemos escuchado. Y yo creo que todos de alguna manera hemos tenido, eh, hemos estamos muy relacionados a esta historia de que Pedro negó a Cristo, porque nosotros muchas veces hemos negado a Cristo, tal vez no con palabras, sino que con acciones. Entonces, pero leamos lo que dice Pedro, lo que dice la palabra sobre Pedro. Y un poco de, perdón, Mateo 26, 73 y 74. Permítame que me están pidiendo que mueva la cámara. Disculpen, solo que estoy. Que tengo, no sé si está bien. Solo denme un segundo, disculpen. Es que tengo problemas con mi computadora y tuve que hacerlo desde mi celular, entonces quiero ver. Ahí estamos. Disculpen, hermanos, es que estoy con problemas con mi computadora, como les menciono, y ok. Ok, disculpen. Estamos hablando de Pedro en Mateo 26, en Mateo 26, 73 al 74, la palabra de Dios nos dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno, también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Como se lo había dicho, se lo había mencionado unas horas antes el Señor Jesucristo. Y no lo negó una vez, sino 3 veces. Pero ¿qué pasó con Pedro después? ¿Qué sucedió en la vida de Pedro o de qué manera Pedro fue utilizado por nuestro Señor Jesucristo? Incluso nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios cómo Pedro aún estos días nos sirve para poder a través de su palabra aprender de la vida de un cristiano.
por su ministerio en la tierra. Otro ejemplo, hermanos, vamos a acelerar un poquito, es el de Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Eh, el Señor lo mandó a Nínive a predicar y él se rehusó. ¿Y qué pasó? Él fue queriendo huir de Dios. Él lo que hizo fue que una ballena lo tragara, pero Dios también, con un propósito, no permitió que la ballena lo matara, simplemente estuvo en el estómago de la ballena un tiempo y luego de eso salió arrepentido, porque estando en la ballena él reconoció que se había equivocado y pidió perdón a Dios, y ese perdón Dios lo escuchó y permitió de que él saliera de la ballena y fuera a Nínive a predicar a los ninivitas. El último ejemplo que vamos a ver es el de Pablo, que Pablo cómo persiguió la iglesia también con un propósito de Dios, ¿verdad? Que una de las razones fue el dispersar la iglesia, pero esa persecución llegó a su final el día que Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor, y él a raíz de ese encuentro personal tuvo un cambio. ¿Qué representa Pablo para la vida de nosotros los cristianos? Un ejemplo de una vida de servicio y de obediencia a Dios. Y también fue usado de una gran manera por nuestro Padre para poder eh, alcanzar muchas almas a través de la vida de Pablo. Hermano, podemos seguir viendo ejemplos y yo creo que podemos estar toda la mañana viendo ejemplos de personas que han sido utilizadas por Dios a pesar de tener una vida llena de fallas y de errores constantes. Pero, hermanos, el llamado de Dios nos lo hace a todos. Como ya lo mencionamos antes, nadie es digno de presentarse ante Dios porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Pero Cristo es nuestro abogado. Cristo, a través de esta cruz, ese sacrificio en la cruz, nosotros tenemos la oportunidad de llegar dignos ante nuestro Padre, a servirle, a buscar agradarle con un servicio, que nuestros dones y talentos no se sigan desperdiciando, hermanos, y busquemos la manera cada día de servir a Dios. Todos tenemos dones y talentos que fueron dados por nuestro Dios. Si esos dones y talentos no están al servicio de Él, están desperdiciados. Todos tenemos que reconocer que nos hemos equivocado y no hemos hecho las cosas de manera correcta, pero también el Espíritu Santo nos redarguye a entender que tenemos que poner nuestra mente y nuestro corazón al servicio de Dios y que debemos nosotros en obediencia servirle como Él espera de nosotros, sus hijos. Les pido que me acompañen en oración. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí nuevamente, Señor, escuchando tu palabra. Ayúdanos, Padre, a entender que ese llamado que tú haces, Señor, es algo que debe de estar permanentemente en nuestra mente y en nuestros corazones, Padre, para agradarte y hacer tu voluntad, Señor, en cada una de las situaciones para las que tú consideres que te somos útiles, Dios. Padre, bendice este tiempo, bendice a cada uno de mis hermanos, en nombre de Jesucristo. Amén y amén. A continuación, hermanos, vamos a, les voy a leer la cadena de oración. Que el Señor mueva corazones dadivosos para completar los fondos necesarios a fin de concluir Salacuna, aulas de la EBI y baños de la segunda planta del lobby. Por servidores fieles, amorosos, candidatos a ser maestros de sala cuna, las 4 clases de la EBI, para reiniciarlas cuando estén concluidas la segunda planta del lobby.
por corazones dispuestos para ofrecer sus casas y hermanos que asuman como siervos líderes, secretaria, tesorera para nuevos grupos con gracia en diferentes puntos de la ciudad. Mayra Rivas lo operaron de cáncer de mama. Dios provea los recursos necesarios para su tratamiento, le sane y ayude en todo el proceso. Aida Osorio por su salud, Dios sobre con poder en sus vidas. Les pido, hermanos, que me acompañen. Además, hermanos, les pido por favor que me acompañen en la oración de el tema de oración de la semana y del mes. El tema de oración del mes es misiones y cumplimiento de la gran comisión de la iglesia perseguida. Y la semana 1, semana finanzas, protección y cuidado para los misioneros, pastores y misioneros, su familia. También les pido que me acompañen en oración por las boletas de planes y propósitos del 2023. Hagamos una oración para que el Señor llevar al Señor todas estas peticiones. Gracias, Padre, porque sabemos que tú ya escuchaste y ya conoces nuestras necesidades, ya conoces desde antes nuestras peticiones, Padre. Primero, Señor, te queremos pedir perdón, Señor, por cada una de nuestras fallas. Ayúdanos a que nuestro pensamiento y nuestras acciones estén de acuerdo a lo que tú quieres de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, cuando te hemos fallado. Ayúdanos a corregir nuestra vida, Señor, y que cada día, Señor, podamos estar más con un crecimiento espiritual que nos permita, Señor, tener esa comunión permanente contigo, Dios. Te pedimos, Señor, que estas peticiones las recibas, Señor. Cada una de las necesidades de nuestra iglesia, Señor, cada una de las necesidades de nuestros hermanos y de su familia, Señor, sean recibidas, Señor, por ti, Dios, Padre. En el nombre de Señor Jesucristo pedimos, Señor, la respuesta en tu tiempo perfecto y dentro de tu soberanía, Dios. En nombre de Jesucristo. Amén. También, hermanos, les voy a pedir que me acompañen en la oración por la ofrenda. Gracias, Señor, porque eh, sabemos que todo lo que tenemos es gracias a ti, Señor. Pedimos que bendigas las ofrendas y diezmos que se dan para tu obra, Señor, que dé sabiduría, inteligencia y discernimiento a los administradores de ella, Señor, para que tu honra y tu gloria permanezca siempre, Señor, en la mente de ellos, Señor, y que cada día, Señor, podamos ver cómo avanza tu obra, Señor, y que podamos, Señor, en algún momento darte gracias por esa construcción una vez concluida, Dios. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, a los que no tienen un trabajo, a los que están pasando situaciones difíciles, Padre, que puedan ellos en tu nombre esperar, Señor, y recuperar, eh, buscar la manera, Señor, de agradarte y estar siempre agradecidos porque tú hasta aquí nos has traído, Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, les agradezco. Este ha sido el primer devocional del día. Les invitamos al devocional de las 9:30, siempre de forma virtual. Sean eh, todos seamos bendecidos por nuestro Padre. En el nombre de Jesucristo, les deseo de corazón que tengan un buen día.